Muy buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a la clase de Contabilidad de Sociedades Mercantiles 1. Muy bien. Soy la maestra Marlene por parte de la Universidad Santander y me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes para poder revisar uno de los temas muy importantes acerca de este curso. Muy bien. Vamos a iniciar con la presentación que tenemos para ustedes en esta clase. Comenzaremos con la definición de sociedad mercantil. ¿Qué es una sociedad mercantil? La sociedad mercantil nace de un contrato plurilateral o de organización. Cuando dos o más personas se juntan, pueden formar una sociedad. En el contrato de sociedad, los intereses se coordinan para realizar un fin común. Sí, cuando los socios se juntan porque quieren formar una sociedad mercantil, es porque tienen un objetivo en específico. El objetivo principal de la mayoría de las empresas que se forman como sociedades mercantiles es tener ganancias. Sí, ese es el principal objetivo de todas las personas emprendedoras que desean juntarse con algunos socios para poder formar una sociedad mercantil. Quieren crear una empresa que les genere buenos ingresos para su bienestar. Entonces, ese es el principal interés común. Claro que también hay sociedades que se forman por otros objetivos, como por ejemplo el objetivo de ayudar, como es el caso de las sociedades no lucrativas, ¿verdad? Que se forman para poder ayudar a la comunidad, ¿verdad? Como por ejemplo el Teletón, por ejemplo, que apoya a los niños. También tenemos la Cruz Roja, por ejemplo, que es una asociación también, ¿verdad? Que ofrece servicios de salud. Entonces, hay algunos casos específicos que son de beneficencia, pero vamos a decir que un 80-90% de las sociedades mercantiles se forman porque los socios buscan crear una empresa que les genere utilidades. El contrato de sociedad es modificable, sin que por eso termine o se disuelva el vínculo jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que si el día de mañana los socios quieren agregar una cláusula o quitar alguna cláusula del contrato de sociedad, lo pueden hacer sin ningún problema. Pueden modificar el contrato y no por ello quiere decir que se va a disolver la sociedad o que se va a extinguir. No, la empresa o la sociedad va a continuar. Simplemente se están modificando algunas cláusulas, ¿verdad? Que los socios están de acuerdo en que esto se realice. El contrato de sociedad produce el nacimiento de una persona jurídica nueva, es decir, personalidad jurídica propia. Cuando se crea una sociedad, esta sociedad es como si fuera otra persona diferente, aparte de la de los socios, porque esta sociedad va a tener su propia personalidad, sus propias características, va a tener sus propios activos, sus propias deudas, ¿sí? Entonces va a ser independiente de la de los socios. Es como si se formara una nueva persona. Entonces, esto es una sociedad mercantil. Cuando se juntan dos o más personas porque quieren crear una sociedad por un fin común, y para ello tienen que estipularlo a través de un contrato, entonces estamos hablando de una sociedad mercantil. Muy bien. Continuamos ahora con los criterios de clasificación de las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles pueden ser personalistas. Sí, esto quiere decir
que atienden a la calidad del socio y sus responsabilidades personal. También pueden ser sociedades capitalistas porque la aportación en dinero es lo que cuenta, ¿sí? En la mayoría de las sociedades mercantiles, el socio mayoritario o el que va a tener mayor participación en las decisiones de la empresa va a ser el socio que aporte más capital, más dinero a la empresa. Entonces, ellos van a tener más responsabilidades, pero también van a tener más beneficios, ¿sí? Por haber aportado más dinero a la compañía. También tenemos otro criterio, que es el de responsabilidad limitada. Esto quiere decir que los socios responden solo hasta el monto de sus aportaciones, dependiendo de lo que se haya estipulado en el contrato. Si tienen una deuda, por ejemplo, entonces los socios tienen que pagar esa deuda, pero únicamente lo que les corresponde, ¿verdad? Según sus aportaciones de capital. También otro criterio es la responsabilidad ilimitada. Esto es cuando los socios responden por las deudas sociales con todo el patrimonio personal. Aquí cuando es ilimitado, a diferencia del anterior, cuando la empresa tiene una deuda, los socios tienen que responder por ella, no únicamente según el porcentaje de lo que hayan ellos aportado en capital, sino al contrario, si es necesario, van a tener que vender sus propias pertenencias, su patrimonio personal. Si ellos tienen un coche o su propia casa y si es necesario pagar esa deuda de la empresa porque tienen que responder por ella, entonces van a tener que venderlo. Responsabilidad mixta es una combinación de las anteriores responsabilidades. Esto quiere decir que unos socios van a responder ilimitadamente y otros socios van a responder hasta el monto de sus aportaciones. Entonces, estos son los criterios para poder clasificar las sociedades mercantiles. Ahora bien, ¿cuáles son los diferentes tipos de sociedades mercantiles que existen en nuestro país? La Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce las siguientes sociedades. Tenemos la sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y la sociedad cooperativa. Sí, estos son las sociedades más comunes que podemos encontrar aquí en el país. Entonces, ya va a ser decisión de los socios para ver en cuál quieren ellos estar. Si quieren ser una sociedad anónima, que es la más común, la mayoría de las empresas entran bajo este esquema, o si quieren ser una sociedad cooperativa o una sociedad en comandita simple, etcétera. Ya es decisión de ellos. A lo largo de este curso y también del siguiente, que se llama Contabilidad de Sociedades Mercantiles 2, ustedes van a conocer más a detalle las características que distinguen específicamente a cada sociedad, porque todas son muy parecidas en cuanto a su constitución, que ahorita les voy a explicar, pero hay ciertos detallitos que las hacen diferentes unas de las otras. Entonces, a lo largo de este curso y del próximo que ustedes van a cursar, entonces van a conocer con más detalle este tipo de sociedades. Y esto les puede servir por si en el día de mañana ustedes quieren formar su propia sociedad con sus compañeros de la escuela o con alguna amistad o con algún familiar. Entonces, esto les puede servir conocer las características de cada una de ellas. Muy bien. Ahora vamos a revisar los aspectos generales de las sociedades mercantiles. Independientemente del tipo de sociedad que sea, todas tienen una base.
todas tienen unos aspectos en común, ¿sí? Que son las siguientes. Vamos a comenzar con personalidad jurídica. Muy bien. Con personalidad jurídica se refiere a que la personalidad va a ser diferente de los socios. Era lo que les comentaba al inicio, ¿verdad? Que una empresa, una sociedad es independiente de sus socios, va a tener su propia personalidad, es como si fuera otra persona, va a tener sus propios activos, pasivos, su propio capital, etcétera. Entonces es independiente y deben de estar registradas en el registro público de comercio. Esto es muy importante. Para que la empresa sea legal, entonces tiene que registrarse, ¿verdad? Ahora bien, responsabilidad subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, después de haber intentado obtener de la sociedad el pago de las deudas sociales, se podrá exigir a los socios el cumplimiento de esa obligación. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que la empresa le debe cuotas al IMSS. Entonces, el IMSS puede exigirle a los socios de esa sociedad mercantil el pago de esas cuotas. Puede ir a buscarlos a los socios y les puede pedir que por favor le paguen, ¿verdad? Lo correspondiente. Entonces, la sociedad y todos los socios tienen que ser responsables de todas las deudas, tienen que pagarlas, tienen que cumplir con todos los acreedores. Y todos los acreedores pueden con facilidad buscarle a la empresa, a los socios y exigirles el pago, porque así está marcado en la ley, entonces no hay ningún problema. Ellos pueden ir a buscarlos. Responsabilidad solidaria. Es cuando el acreedor puede exigir de cualquiera de los socios la cantidad total del saldo de la sociedad, no obstante que la deuda sea divisible. Vamos a poner un ejemplo. 4 socios le deben 100 pesos a un cliente. El cliente, como les comentaba, puede exigir a cualquiera de estos socios el pago de los 100 pesos. Vamos a suponer que se encuentra a un socio, que es el socio Francisco. Entonces el cliente habla con Francisco y Francisco le paga los 100 pesos de la deuda. Posteriormente, el que paga, que en este caso es Francisco, puede exigirle a sus otros compañeros el pago de los 25 pesos que le corresponden a cada uno, porque si todos aportaron lo mismo, todos tienen la misma responsabilidad. Entonces, si Francisco fue el encargado de pagarle la deuda al cliente, entonces los socios tienen que pagarle su parte proporcional de la deuda a Francisco, ¿verdad? Porque él puso de su dinero para poder tranquilizar al cliente, pero ahora tiene que exigirle a sus compañeros que le paguen lo que corresponde. Entonces, todos los socios tienen que ser solidarios, no pueden negarse al pago de esto. Si tienen que ser solidarios entre ellos también, tienen que apoyarse. Entonces, de eso se trata este concepto, responsabilidad solidaria. Ahora bien, el siguiente concepto es la responsabilidad ilimitada. Esto significa que los socios responden con sus bienes de modo personal. Si así lo estipularon en su contrato, así va a tener que ser. Si tienen una deuda muy grande y ni vendiendo todos los activos de la sociedad pueden pagarla, entonces ahí sí tendrían que vender sus bienes. Si el socio tiene su propia casa o su propio automóvil o una computadora en su casa, o te va a tener que venderla porque tiene que cumplir conforme a la ley con el pago de las deudas.
Muy bien. El último aspecto se refiere a las sociedades ilícitas. Son aquellas sociedades que tienen un objeto ilícito, ¿sí? Son aquellas que se registraron, pero que están realizando actividades que están prohibidas ante la ley, que son actividades negativas. Entonces, en dado caso de que se den cuenta, el Ministerio Público puede ir a investigarlos y va a tener que ser nula esta sociedad, ¿sí? Porque pues no está bien que esté realizando actividades ilícitas, ¿sí? Entonces, pues va a tener que pasar por un procedimiento ante el Ministerio Público, tiene que ser investigada. Y todo esto porque no pueden atentar contra los intereses de la colectividad. Sí, entonces es muy importante ser éticos en todo momento. Muy bien, entonces estos son los aspectos generales que todas las empresas deben de tener, independientemente del tipo de sociedad. Esto es la base. Ahora bien, continuamos con los requisitos para constituir una sociedad mercantil. También estos requisitos son los básicos para cualquier sociedad. Cuando se vayan a inscribir, tienen que anotar en su contrato todos estos datos que a continuación les vamos a explicar. Muy bien. Las sociedades mercantiles se deben constituir ante un notario o un corredor público. Y si hacen cualquier modificación a alguna cláusula, si quieren agregar una cláusula o quitar alguna cláusula del contrato, también lo van a hacer por el mismo medio. Van a tener que ir igual con un notario o con un corredor público. El artículo 6º de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece lo siguiente. Dice que en la escritura constitutiva de una sociedad se deben de incluir los siguientes datos. Se debe de anotar el nombre completo de los socios que van a formar esa sociedad mercantil, su nacionalidad, su domicilio de las personas físicas o morales que constituyen esta sociedad, ¿sí? Tienen que anotar sus datos personales. También deben de establecer cuál es el objeto de la sociedad. ¿Para qué se está creando esa sociedad? ¿A qué se va a dedicar esta empresa? ¿Por qué la están formando? ¿Cuál es su propósito? Tienen que anotarlo aquí en lo que viene siendo el acta constitutiva. Además, la razón social o denominación. También tienen que anotarla, tienen que especificar cuál tipo de sociedad van a ser. Si van a ser una sociedad anónima, una sociedad de nombre colectivo, una sociedad cooperativa, etcétera. La sociedad que ellos elijan la tienen que escribir aquí en lo que viene siendo el acta. Su duración también, normalmente cuando se va a crear una sociedad o una empresa, se coloca 99 años, porque se supone que cuando se crea una empresa es porque se tiene la esperanza de que la empresa o la sociedad va a crecer, va a prosperar y va a generar ingresos por mucho tiempo. Eso es lo ideal, ¿verdad? Entonces, salvo que los socios quieran crear una sociedad únicamente por menos tiempo, puede ser 10 años, 20 años, lo que ellos gusten. Deben de anotar aquí cuál va a ser el tiempo de duración de esta sociedad. Asimismo, deben de anotar el importe del capital social. Tienen que escribir cuánto va a aportar cada socio. También se debe de escribir si el socio está aportando en dinero
porque lo puede hacer. A lo mejor un socio quiere aportar 1,000,000 de pesos, otro socio 500,000 pesos, por ejemplo, o también puede aportar en bienes. Y aquí tenemos que anotar en la escritura constitutiva el valor de los bienes y cuál fue el criterio que se siguió para poder valorarlos, ¿sí? Entonces, el capital social no únicamente tiene que ser forzosamente en efectivo, en dinero, sino que también puede ser en especie. Vamos a suponer que yo aporto 1,000,000 de pesos en dinero, pero mi compañero socio, él tiene un edificio, él es dueño de un edificio, entonces lo quiere aportar. Bueno, él puede dar el edificio como capital. Entonces, pueden aportar dinero o algún bien que tenga el socio. Y se debe anotar aquí, junto con el valor de ese bien. Por ejemplo, el edificio que aportó mi compañero, vamos a suponer que tiene un costo de 3,000,000, por ejemplo. Entonces, ahí se debe de estipular. El domicilio de la sociedad. También esto es importante, ¿verdad? Que anoten el domicilio fiscal donde va a estar ubicada la matriz de esta sociedad. Asimismo, deben de anotar la manera conforme a la cual se va a administrar la sociedad y las facultades de los administradores. Si tienen que anotar qué actividades va a realizar el administrador. Y también tienen que nombrar a los administradores. Tienen que estipular ahí quién de todos los socios o si va a ser otra persona, quién va a ser ese administrador principal. Y también tienen que designar a una persona que lleve la firma social, es decir, el que tenga el poder de firmar los documentos más importantes de la empresa. También tienen que estipularlo aquí. Asimismo, deben de anotar la manera en la que se va a distribuir las utilidades entre los miembros de la sociedad. Si tienen que ponerse de acuerdo para cada que reciban utilidades, ver cómo se las van a repartir. El importe del fondo de reserva. Normalmente lo que se pide, según la ley, es que las sociedades separen un 5% de las utilidades netas, como mínimo, hasta la quinta parte del capital social, ¿sí? Este fondo de reserva se tiene que guardar, es como si fuera un dinero que se guarda para algún tipo de emergencia o algún imprevisto. Por ejemplo, si el día de mañana la empresa no está funcionando y va a tener que quebrar, entonces va a tener que tomar dinero de ese fondo de reserva para poder pagar a todos los que le deben, a todos los acreedores. Entonces, para eso se tiene que guardar o tener una reserva para los imprevistos que puedan surgir. También se debe de anotar en la escritura constitutiva los casos en que la sociedad se va a disolver anticipadamente. Se supone que como les comentaba, una empresa tiene como meta durar muchos años, toda la vida si se puede. Pero también es importante anotar algunos casos específicos en los que se va a tener que disolver de forma anticipada esta sociedad, que va a tener que romper vínculos, ¿sí? Y tienen que aquí anotar esos casos específicos. Y cuando esto ocurra, cuando la empresa llegue a la quiebra o se disuelva, entonces tienen que anotar aquí también las bases para practicar la liquidación de la sociedad y cómo es que se va a proceder a la elección de los liquidadores, cómo es que se va a hacer que se paguen todas las deudas, en dado caso de que se llegue a la quiebra, ¿verdad? Entonces, todos estos requisitos son muy importantes y
vienen en la Ley General de Sociedades Mercantiles y esos requisitos deben de cumplirlos todas las sociedades independientemente del tipo de sociedad que se trate. Entonces, es muy importante que cuando la sociedad cumple con estos requisitos, vaya inmediatamente a lo mucho a los 15 días a poder inscribirse en el registro público de comercio. Sí, porque es lo que estipula la ley, que en 15 días ellos tienen que darse de alta y tienen que realizar esta acta constitutiva. Otro punto que también les quería comentar es que las sociedades pueden aumentar o disminuir su capital, ¿sí? Lo pueden hacer sin ningún problema. Les recuerdo que, como les comentaba, las sociedades pueden modificar sus cláusulas. Entonces, si es así, lo pueden hacer sin ningún problema. Y la reducción la harán reembolsando a los socios de alguna parte, ¿verdad?, de su capital, o los libera de exhibiciones no realizadas. Ahora bien, otro punto que les voy a comentar, la administración de la sociedad solo se le puede conferir ya sea a un administrador, que se le conoce como administrador único, puede haber nada más un administrador, o puede haber un grupo de administradores. Cuando es un grupo, entonces se le conoce como consejo de administración. Y todos ellos deben de tener ciertas facultades y actividades por realizar, las cuales están aquí estipuladas en el acta constitutiva. Muy bien. Otro punto a considerar es que un socio nuevo de una sociedad va a responder a todas las obligaciones contraídas por la sociedad desde el momento en que el socio ingrese a esta sociedad, ¿sí? Pero cuando un socio se separa o sea excluido, entonces va a ser responsable de las operaciones pendientes al momento de su separación o exclusión y le pueden retener la parte de capital y dividendos que le correspondan hasta concluir con las operaciones pendientes, excepto si se trata de una sociedad de capital variable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que un socio nuevo puede ingresar sin ningún problema y formar parte de la empresa. Y a partir de ese momento ya va a tener que cumplir con sus obligaciones que estén estipuladas aquí en la escritura constitutiva y con las obligaciones de la empresa. Ya es parte de la empresa a partir de cierto momento. Ahora bien, en el caso de que un socio decida salirse de esa sociedad y ya no quiera formar parte de ella, está bien, lo puede hacer, pero no por ello ya va a estar exento de cumplir con sus obligaciones que tenía antes, ¿no? A pesar de que él se haya salido de la sociedad, él todavía va a seguir siendo responsable hasta que termine con todo lo pendiente, ¿sí? Todo lo pendiente que quedó hasta antes de su salida, porque si después de su salida surgieron nuevas deudas o surgieron nuevos compromisos, bueno, ahí ya no hay ningún problema, el socio ya no participa en ellos, pero lo que sí es que tiene que cumplir con todas las actividades pendientes que dejó o que inició durante su gestión. Entonces, incluso se le puede retener su parte de capital y sus dividendos hasta que pueda concluir con todos los pendientes. Muy bien. Entonces, con este punto terminamos la clase del día de hoy.
en la cual aprendimos el concepto de sociedad mercantil, conocimos los diferentes tipos de sociedades mercantiles que existen y que, como les comento, ustedes van a ir conociendo a detalle a lo largo de este curso y también del próximo curso de Contabilidad de Sociedades Mercantiles 2. Y también conocimos los aspectos generales y los requisitos que deben de cumplir las sociedades, independientemente del tipo de sociedad de que se trate. Estas son las bases para cada una de ellas. Muy bien, les agradezco mucho su atención y les recuerdo que es muy importante que ustedes realicen sus actividades en tiempo y en forma para que puedan obtener una muy buena calificación. Y cualquier duda acerca de sus tareas, con toda confianza me pueden escribir un mensaje o un correo electrónico y estaré para apoyarlos. Muchas gracias.